El tema de esta noche que nos ocupa es el tema de las tinieblas a la luz, a cargo del compañero Roland de Oliveira, a quien le pido nos acompañe el micrófono. Compañeras y compañeros en Alcohólicos Anónimos, distinguidos invitados, tengan muy buena noche. Mi nombre es Roland y soy alcohólico. Agradezco en gran manera al comité organizador por invitarme a compartir este tema que dentro de la vida de A y dentro de la vida del ser humano siempre ha jugado un papel importante para la existencia del ser humano. Ojalá aprendan a escuchar o traten de escuchar con el corazón, les va a quedar mucha enseñanza. En veces cuando escuchamos con el oído se escapa, y en veces se escapa, se olvida lo más esencial. Pero cuando se escucha con el corazón, las cosas tienen otra finalidad. El tema de ahora se trata de las tinieblas a la luz. Eso bien. Vamos a partir de estas dos palabras: tinieblas y luz. Donde está sentado, si se puede decir, el mundo cristiano. Esas palabras son de índole moral. Ya olvidémonos de lo espiritual. Por ahorita apartemos lo espiritual. No cabe nada allí. Vamos a hablar de moral. Estas palabras están en el libro de los Hechos, cuando Pablo iba a atacar a los cristianos, los que creían en Cristo. Porque de allí nace la palabra cristiano. Pablo era romano. Entonces cuando fue derribado del caballo y apareció esa voz sublime, poderosa, contagiadora, que venía de lo alto, y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué dura cosa es dar contra el aguijón. Pablo azotaba, golpeaba, maltrataba, porque tenía él era parte de la autoridad y sacaba ciertos permisos de poder para ir a hacer eso. Según Pablo, en sus tinieblas estaba haciendo bien. Y le dice que por qué lo perseguía. Y allí es donde Pablo entra a esa luz, porque la palabra luz no es del español. La palabra luz viene del arameo. Después se usó en el término griego, hebreo. Yo sé que si ustedes fueran profesor, como lo soy yo, o hubieran estudiado historia religiosa o filosofía religiosa, entendieran ustedes con facilidad esto. Porque mucha gente cree que luz es esa es la luz. No. La luz con la que se refiere la Biblia en el griego significa comprender. Comprender. Pero ya les voy a decir qué es comprender y qué es entender. Porque tenemos problemas. Les decía la vez pasada que estuve en este mismo salón, y yo sé que aquí hay gente que estuvo esa noche. Tenemos problemas de concepto, el mundo de negrótico, Al-Anón y de alcohólico. Viene la voz fuerte, dominante, autoritativa, y le dice: te pondré delante de los gentiles
y verá salir mucha gente de las tinieblas a la luz. Pero vamos a partir de dos palabras, comprender y entender. No es lo mismo. Comprender es el origen de la enfermedad, el origen del mal, y entender es las consecuencias que hace el mal. Yo siempre me gusta poner ejemplos míos, porque pues la misma vida me ha permitido, yo no sé por qué fue así en mi vida, que siempre he tenido que vivir cosas que hoy en mi ocupación profesional me sirven para poner los ejemplos. Para que quede claro la palabra comprender y entender. Cuando yo ya tengo uso de razón, veo que yo tengo una poliomielitis. Y veo que la poliomielitis va a ser motivo para que yo no haga cosas que hacían los niños de mi edad. No podía correr, no podía subirme a cosas donde los demás se subían. Empezaba la comprensión. Empezaba la comprensión. Hasta ese momento yo no entendía nada. Siempre habían aquellas preguntas, bueno, pero ¿por qué? Hasta que logré entender que yo era diferente a los demás. Pero fíjense, logré entender que era diferente a los demás y que yo iba a vivir con una limitación que los demás no tenían. Yo comprendí, porque yo no sabía por qué tenía una pierna más corta que la otra. Yo no comprendía. Hasta que se me explicó que fue una polio y que me cayó al mes y medio y me empezaron a decir. Llegué a comprender. Pero faltaba el entendimiento. Porque yo quería actuar como los demás. Quería hacer lo que los demás hacían. Y empiezo a complicar mi existencia. Empiezo a complicarla. Y entro a esas tinieblas. Entré a ese mundo de tinieblas. De no poder entender lo que yo tenía que hacer, aún para poder ser parte de la sociedad, para ser parte de este mundo, empecé a complicarme. Porque me resistía el entendimiento. Ya había comprendido, yo ya había comprendido que tenía una poliomielitis y que era una enfermedad, una epidemia que le había caído a varios niños. Yo ya había comprendido. Donde equivoqué el camino fue en el entendimiento. ¿Qué es lo que padece la sociedad? ¿Qué es lo que padece el mundo de los AA? El alcohólico comprende que tiene un problema, que no se puede quedar con la primera copa. Comprende. Comprende que se pone a beber y va a gastar el chivo de la semana. Sí, comprende. El problema está en que no entiende. Nunca entiende las consecuencias de lo que ha comprendido. Fíjense cómo yo estaba tan al día de la comprensión. Agarraba un papel y me empezaba a escribir todo lo que iba a pasar si yo me echaba un trago. Eso era dentro del área comprensiva. Iba a faltar a clases, iba a vender la calculadora, iba a vender un libro, iba a pedir dinero prestado.
porque al único seminarista que asaltaron 17 veces entrando al seminario fue a mí. ...17 veces, no se me olvida. Mi mamá me encaminaba de Madrid a Canadá. Ustedes saben que TACA Internacional solo vuela el continente americano. Allí tomaba un avión de TACA para la Argentina. Mi mamá me encaminaba, como decimos así, era encaminar. Se venía conmigo en el avión, cruzábamos el charco, llegando a Vancouver, ella se regresaba, vaya hijo que le vaya bien. Yo ya traía dinero, ropa y todo, y alguna parte estaba en el internado. Ya mi mamá calculaba, y estaba la llamada. ¿Ya llegó? Ya. Oíme, fíjate que estaba esperando tu llamada. ¿Qué pasó? Ella siempre me ha tratado de usted. Me asaltaron en la puerta del seminario. Pero ¿cómo estuvo eso? Pues ya me estaban esperando, no era cierto. ¿Y ustedes creen que mi mamá se creía? No, ella sabía el alacrán que tenía. ¿Lo asaltaron? Sí. Déjeme, mañana voy a ver cómo le mando una encomienda, un bote, y allí le voy a mandar unos dólares. Vaya, pues, me asaltaron. Ella ya sabía, yo ya debía el dinero, porque la borrachera, pues me quedaba sin dinero. Nunca entendí. Pero sí comprendía todo lo que me iba a pasar, pero nunca entendí que eso lo podía evitar no tomándome un trago. Allí está. Por eso pasaron muchos años, no en la comprensión, sino el entendimiento. ¿No entendimos? Por eso yo ahora veo los alcohólicos y ya se quedan allí. ¿Qué huele, mi Rolancito? ¿Qué huele, padrecito? ¿Cómo está? Bien. Oiga, quiero decirle, ya entendí el cuarto paso. Cabrón, si nunca he entendido el güey. Por eso pasó muchos años putis y putis el alcohol. Ahora ya sale que es entendedor. Y es más. Y no solo dice que es entendedor, que ha crecido en comprensión. Cabrón no sabe que es soberbio, misógeno, pleitómano, mitómano, y dice que ya comprendió. No ha comprendido ni lo que es la palabra alcoholismo. ¿Y qué es alcoholismo? Es distorsión de personalidad. Están todas enrolladas esas personalidades. ¿Cuántas personalidades son del alcohólico? 42. Imagínense. Y dice que ya comprendió. Cabrón, si para comprender debe de saber cuáles son las personalidades que ha puesto. ¿Cuáles son los defectos de personalidad que ha trabajado? Porque una cosa... ¿Se dan cuenta los alcohólicos cómo son? Siempre están chingue. Es que la chingadera no sirve ya. Le quedó mudo el... Bueno, pero yo creo que me escuchan, ¿no? Entonces, y se queda allí. Fíjense bien como dice la glosa 157. Fíjense bien. Solo voy a tocar un punto que es un defecto de personalidad. La imaginación. Dice la glosa 157. La imaginación puede ser valiosa. Dice, ¿cuántas veces en la cantina el alcohólico encalzó malas la imaginación? Se imaginaba, quería ser verdad todo lo que le producían las copas.
imaginándose pendejada y media. Pero dice la 157, el problema no está en la imaginación, el problema está cómo se encauzaba la imaginación. Y tiene que entender el alcohólico que hoy sin beber todavía quiere hacer lo mismo, viviendo a base de imaginación. ¿Y por qué la imaginación no funcionó? Porque aquí vienen otras dos cosas. La imaginación no está pegada a la verdad, sino que a la realidad. Chingado, pero que no es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y voy a volver a poner un ejemplo mío. La verdad real y la verdad irreal. Porque no hay verdad real y verdad irreal, no hay. Verdad es verdad absoluta. Y voy a poner un ejemplo mío. Hoy estoy en Aguas con el grupo Fortaleza, ¿sí, verdad? Esa es una realidad. De aquí a las 12 de la noche voy cayendo allá por Celaya porque me voy a ir a Querétaro. Ya la realidad ya cambió. Estuve con el grupo Fortaleza en Aguas Calientes, en Lonas Lorenzo. Esa es la realidad ahorita. Ustedes están escuchando al mitotero de Roland. Esa es su realidad. Más noche van a estar allá en la cama. ¿Sí? ¿Será cierto lo que ese güey dijo? Y otros no, que chingue a su madre ese güey. Ese va a ser su realidad. Va cambiando. La realidad tiene que ver con ayer, hoy y mañana. La verdad solo es hoy. Porque yo no sé si mañana voy a amanecer vivo. ¿Y cuál es mi verdad? Que soy chaparrito, mido 1 metro y tengo una poliomielitis, soy morenito, tengo canas. Esa es mi verdad. Esa es la verdad suya. ¿Cómo es? Panzoncito, nalgocito, peloncito, culerito. Sí, porque el alcohólico se pone a hablar. Es que le voy a hablar mi verdad. Nunca la va a hablar, esa la carga allí. ¿Y yo qué gano? No, lo que tengo que hablar es mi realidad. Entonces la imaginación se sale de la realidad. Porque aquí vienen otras dos palabras. Ustedes creen que con esta explicación, muchos de ustedes que les encanta el saber, el conocimiento, están saliendo de las tinieblas a la luz. Muchos de ustedes no sabían qué era la realidad y la verdad. Confundían, como confunden mucho el miedo con el temor. Oye, el miedo es natural en uno. El ser humano que diga que no tiene miedo está loco, güey. Solo un trastornado puede decir que no tiene miedo, como esos vagabundos que andan en la carretera, ya los han visto, todos sin bañarse, todos jodidos con una bolsa en la espalda y se quedan donde les agarra la noche. Y otro día los ven que van por la carretera y los coches se van apartando. Ellos no sienten miedo, pero ellos están mal de la cabeza. Pero una persona que esté sentada aquí tiene que sentir miedo, pero eso no es el problema del alcohólico. El problema son los temores. Se llama temores irracionales. El alcohólico es timorato. ¿Por qué? Somos timorato, fíjese bien, porque destruimos la seguridad. El alcohólico es inseguro, pero no nació inseguro. No nacimos inseguros. Los hicimos inseguros. ¿Por qué? Por imaginarlos un chingo de pendejada. ¿Qué decía el alcohólico? Oíme, ya tienes todo el día, le decía a un cantinero, a un alcohólico. ¿Y en tu casa qué? No te preocupes, sírvele todo, yo pago. Yo aquí me gasto lo que me sobra.
En mi casa no hace falta nada, y la vieja con una chancla de un color y otro de otro. Pero el cabrón se sentía como Carlos Slim, presado. Dueño de teléfonos de México en su imaginación. Y después tenía que prestar dinero para llevar medio, ir a cubrir el gasto a la casa. Por eso es que todo el pleitesío de esas tinieblas es cuando nosotros, dice el sexto paso, luchamos por cosas que solo Dios puede solucionar. Pablo, cuando lo botan del caballo y le dicen que él entra en una comprensión, se da cuenta que anda haciendo mal. Vete a Nínive porque quedó ciego, ahí te regresará la vista. Y entra al terreno de la comprensión y dice: yo ando mal. Esa es la diferencia de Pablo con los alcohólicos, que el alcohólico comprende que va mal, comprende que cada vez que bebe se mete a problemas, y a los 8 días está haciendo lo mismo. Yo comprendía que si yo me echaba un trago iba a perder 7 u 8 días de clase. Me iban a llamar la atención, me iban a sancionar, y a los 8 días estaba haciendo igual. Fíjense, y comprendía nada más que no había entendimiento. Hasta que llego a Alcohólicos Anónimos, voy viendo y voy descifrando y voy comparando lo que es estar sin beber, sin 5 en la bolsa, pero ya sin beber. Allí ve. Y llegaban los alcohólicos: padrecito, ¿quiere un café? Veía que todo el mundo se acercaba, lo que no vivía bebiendo. Nadie se me acercaba, nadie, yo ahí encerrado muriéndome yo solo. Y yo en el grupo 3 legados sentado, sin 5, sin nada, sin Dios y sin esperanza, pero allí el alcohólico. Cuando termine esta junta, como eran 6 juntas, los vamos a ir a comer, no se pure. Ha llegado y fui entendiendo, allí entraba el entendimiento ya. Y más lo que escuchaba en la tribuna, que tenía una enfermedad que se llamaba alcoholismo y que consistía en una manera desgraciada de vivir. Allí me di cuenta que yo no era inteligente y fui entrando a ese entendimiento de la luz. Entender y entender. Como yo le he dicho, yo soy psiquiatra y de esa profesión vivo. Algunos lo van a ver mal lo que voy a decir, pero si tienen una mente abierta van a ver que hay algo de razón, porque yo no he visto 1, 2, 10, 20 casos, cientos de casos. Veo mamás, pero hasta la chingada, y padres de familia muy joven, batallándole con los hijos. Y llegan presentando un problema que no es el que los tiene abatidos. Cuando llegan al consultorio veo que es otro. Y le digo yo a un paciente: oiga, ¿está joven usted? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 4 y 1 en camino. Ay, cabrón. Y usted en su familia con su papá no se dio cuenta de que... ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos 11. ¿Y cómo le hacían para comer? No, pues mi mamá le batallaba, mi papá le batallaba. Y no pudo entender usted que a los 25 ya no tiene ni los 25 años, ya tiene 4. ¿Y cuánto gana en la semana? Pues soy taxista y en veces me va bien, en veces me va mal. Ay, y como allí en el consultorio se acostumbra una bolsita de dulces así como esto, y le digo yo: pero es que ahorita usted con estos dulces hace reír a los muchachos.
hace reír a los muchachos, pero cuando tengan 14 y 15 y quieran Reebok, zapatos Reebok, y que quieren esta marca y que quieren la otra, y que quieren dinero para esto, dinero para allá, muchos han de decir que eso que tiene que ver con el tema. No, es que la luz es necesario en toda la manera de proceder. Yo conozco alcohólicos y van a disculpar los que tienen 30, 20 años, 40, lo que sea. Llegaron jodidos alcohólicos anónimos y se van de este mundo bien jodidos. ¿Va? Pero allá andaban de custodios, allá andaban de delegados, allá andaban que querían ser gerentes de la OSG para chingarse el dinero. ¿Va? No, así no es. Ah, chingado, así no es. Dios, cuando decidió formar este mundo y los invitó a todos a disfrutar el plato de la vida, preparó una Jerusalén donde cada quien va a ir a descansar a su morada. Chinga, ¿cómo es eso? Que va a haber una vida de principio de tragedia y al final de tragedia. Porque la palabra tragedia no es que le pase un trailer y ahí va a morir. No es que estalló una bomba y allí se murió. No, esa no es tragedia, esa es una manera de morir. La tragedia es terminar su misión en este mundo en una forma desgraciada, limitada en muchos aspectos. Yo he conocido alcohólico que muere a los 36 años en una miseria como llegó. Ay, cabrón, así está jodido. Nunca entendió. Solo comprendió. Comprendió que estaba de la chingada, comprendió que llegó de la chingada, comprendió que había una enfermedad llamada alcoholismo, comprendió que había que servir, comprendió que había que estar en los congresos, en las convenciones, en los aniversarios. Todo lo comprendió, pero nunca entendió. Pablo eso fue lo que hizo entender y jamás volvió a ponerle la mano a un cristiano. Él entendió, salió de las tinieblas a la luz. Entender las consecuencias de lo que ha comprendido. ¿Ustedes creen que cuando yo comprendí que yo tenía unas limitaciones y que muchas cosas que ustedes hacen no las iba a poder hacer yo? Entonces tuve que tener cuidado y buscar la forma de desarrollar otras cosas. Y aquí estoy, con toda la ley, con toda la categoría, viviendo como ustedes viven. Entrando a los restaurantes donde ustedes van, entrando a las cafeterías, viajando como ustedes viajan, trabajando como cualquier trabajador. Porque yo comprendí. ¿Cómo chingado voy a ir a pedir al agropecuario trabajo a descargar un tráiler? No puedo ni subir esa grada. Pero yo pues tuve que descubrir otros talentos, otros dones y desarrollarlos. Por eso es que el alcohólico se muere en su propia miseria, porque nunca ha entendido que tiene talentos, virtudes, cualidades y facultades. Y ahí anda, Señor, ayúdame, ayúdame. Hace rato platicaba yo con un alcohólico y así son los alcohólicos. Padre, sí que estoy contento porque Dios me regaló un negocio, Dios nos regala a mi madre. Regala talento cuando usted nace, cuando usted se formó en el vientre de mamá. Dios le regaló todo, le regaló talento, virtudes, cualidades y facultades, y usted las va a desarrollar. Y aquí viene más. Si tengo un negocio, fíjese, Dios me lo regaló, ¿Y ahora qué? No, yo le pido a Dios por la mañana que no me permita chingar a la gente. Imagínate, eso le pide. Total es que la persona no quiere hacer nada. El alcohólico quisiera que Dios baje y lea los 12 pasos y se los explique. Porque él no quiere hacer ni madre.
Y entonces, ¿cuándo va a tener una luz? ¿Cuándo? ¿Va? ¿Cuándo? Es un entendimiento divino que no lo da la ciencia, no lo da la teología, ni la psiquiatría, ni la medicina, ni la lógica, ni la moral. Es un entendimiento de principios. Por eso en Alcohólicos Anónimos hay grandes arquitectos, grandes ingenieros civiles, médicos, sacerdotes, profesores, contadores, sociólogos. Pues sí, pero eso es ser hábil. Yo fui hábil para la teología y la medicina, hábil. Pues sí, pero nunca pude vivir. Me falló la inteligencia, porque la base de la inteligencia está en comprender y entender. Ahí está. Hablando con el respeto de las damas que hay aquí, una muchacha ve cómo su mamá le batalló con ella y con el otro y con el otro y le batalló, pero ella no entiende y se deja ahí. ¿Cuántos tienes? 4. ¿Y tu esposo? No, si cada uno tiene su papá. ¡Ay, cabrón! Y entonces el que viene aquí, padre, para ver que me diga cómo tengo que hacerle, yo tengo que decirle cómo tengo que hacerle. ¿Cómo le digo yo? Es que no vas a aceptar, no vas a aceptar lo que yo te voy a decir, pero dígamelo. Va, empieza a buscarle dueño y regala a los muchachos, porque tú no sirves ni para ser mamá. Ya sale. No, pero ¿cómo no? Es que yo los baño, los visto, no, se lo puede hacer una gata. Pues ser mamá es llevar al hijo a la comprensión y al entendimiento, y eso se le batalla. Máxime, la que no ha entrado a esa luz todavía sigue en las tinieblas, que solo comprende que ya se emproblemó. Ya emproblemó su existencia, ya emproblemó su futuro, ya emproblemó su vivencia. Una cosa es la existencia y otra cosa es la vivencia. ¿Cuál es la existencia? Pues sí, que en que ella se quiere esconder, los hijos la van a buscar, no va a tener tranquilidad. Y la vivencia, pues sí, es que ella va a querer vivir como viven los demás seres humanos, pero ella ya tiene un problema. Y no me refiero solo a las hembras, también a los jóvenes. ¿Cuál es el problema de ahorita de la adolescencia? Y ustedes lo van a entender, que son padres de familia. No, el muchacho comprende que en su casa hay limitaciones económicas, que en su casa las cosas no están bien, pero él nunca entiende. Él comprende que ahí en su casa, pues sí, no le van a dar todo, pero como no entiende, empieza a agravar su vivencia. La decisión que tome el joven para vivir, para sentirse confortado o para fugarse, ¿de qué? De su realidad. Se junta con malas compañías, empieza a mentir, empieza a falsear, empieza a irse a lugares muy riesgosos. Porque esto que estoy hablando no nace ahorita, esto viene desde que existió el ser humano. Saúl, Jacob, toda esa gente tuvo que vivir esta dura prueba de la comprensión al entendimiento. Y está el ejemplo allí de Caín y Abel. Caín comprendió que su hermano tenía mejores virtudes que él. Comprendió, pero nunca entendió que esa era la voluntad de Dios. Ese es el problema del alcohólico, ese es el problema del ser humano, ese fue mi problema, por eso me destruí tanto, me lastimé, me falté al respeto, fui desleal a mis principios, porque nunca entendí.
Fíjense, hasta dónde llegaba mi grado de comprensión, que cuando yo estaba tirado ahí, sin zapatos, todo vomitado en mi habitación, decía yo así, ese es un sentido de comprensión. Decía, no, pero es que a mí no me han mandado a esto, a estar tirado. A mí me mandaron a estudiar para que fuera alguien en la vida. Eso pensaba yo allí. Era una comprensión. Eso era verdad, que a mí no me habían mandado a eso, pero no entendía. No entendía que tenía, dice la glosa 1 de tal como lo vedil, que tener un cambio de personalidad, un cambio de actitud. Y ustedes que andan en los grupos hay según ustedes formando la unidad, yo sé que son nada más mitoteros. Saben que el programa no solo es para dejar de beber. ¿Quién lo dice? La glosa 227. ¿Es suficiente la sobriedad? No, dice. El alcohólico tiene que entender que ha mantenido su hogar en un vaivén. Y no dice allí esposo. Eso es para esposos, hermanos, sobrinos, hijos. En una casa donde el hijo menor o el mayor o el de en medio es drogadicto alcohólico, tiene el hogar en un vaivén. ¿Qué es vaivén? Es una palabra compuesta que no le encuentra tranquilidad a la manera de vivir que han elegido sus papás. Porque están esperando al drogadicto, anda en la calle, están esperando una llamada. ¿A qué hora le van a hablar del hospital, de la cárcel? Que su hijo se lo llevó la chingada. Ese, estar en un vaivén. Dice la glosa 227. Tiene que entender el alcohólico que el hogar lo ha mantenido en un vaivén. Ha dañado moral, social, física, psicológica, espiritual y económicamente. Y tiene que reparar esos daños. ¿Cómo los va a reparar? Cuando entre al entendimiento. Pero eso está bien cabrón en el alcohólico. Todavía lo sigue chingando la imaginación. Bueno, dice el alcohólico, yo ya bebí, ya dejé de beber, vieja. ¿Ah? Y ahora me vas a seguir tratando así. Ay, cabrón, qué rápido se le olvidaron los 15 años de putiza que le dio a la pobre mujer. Chingado, dejé de beber, pero no hay ni un abrazo para mí. Dice la glosa 227, el alcohólico hace como el campesino, que cuando viene el huracán, la tormenta, se mete a una cueva, se mete allí en el sótano con su mujer, y pasa el huracán y bota la casa, la deja tirada, y sale el campesino del escondite y le dice a su mujer, no te preocupes vieja, aquí no ha pasado nada, y la casa en el suelo. Así le dice el alcohólico a la mujer cuando deja de beber, o el hijo a la mamá, o a su hermana, con quien viva, ya dejé de beber, aquí no ha pasado nada. Ay, cabrón, y las veces que te fui a sacar a la cárcel, tanta multa que pagué, y el dinero que me vinieron a cobrar porque no pagabas, y el crédito de la tienda, ¿quién lo pagó? Yo, y ahora sales con que no ha pasado nada. No entiende el alcohólico. Entonces aparece con esa palabra tan falsa que tiene la iglesia, perdona. ¿Ven lo que le ha pasado a Francisco en Chile? Hoy se lo llevó la chingada. Se fue a pedir perdón. Chingado, si eso, la gente está hasta la madre, con el perdón no se arregla nada. ¿Usted cree que el alcohólico va a llegar a su casa a pedirle perdón a los hijos? No, con eso no se arregla ni madre. Y entonces, entre a la luz. Entre a la luz del entendimiento. Y sabe usted que para reparar esos daños tiene que aprender a ser bondadoso, generoso, culto, dadivoso, prudente, sensato y benévolo. Ay, cabrón. No. Dijo un alcohólico por allá, padre, y siendo custodio no podría alcanzar eso. Ay, cabrón. No lo querían ni de tesorero porque se chingaba el dinero.
pues es que el tema es bonito, de la luz a las tinieblas. Cabrón, pero tenés que entender que es tiniebla. Ya llevas 14 años. Ya te van a elegir de delegado y no te quitan los bueyes ni los culeros. No, dice el 12º paso. No, es que el objetivo del alcohólico no es formar la unidad. Lean el 12º paso. No, ese no es el objetivo. Dice, para aquellos alcohólicos que ya no pueden, que fue imposible formar la unidad, pues preocúpense, interésense porque haya tranquilidad. ¿Y la tranquilidad de dónde viene? No viene del entendimiento. Cuando yo entendí, fíjense bien, que teniendo una poliomielitis, yo era diferente a los demás. Muchas cosas que los demás hacían, yo no las iba a hacer. Pero si a esto le agregaba el alcohol, yo me iba a destruir. Entendí que tenía que dejar de beber. Allí entendí que me iba a despreocupar de lo que la demás gente hiciera, que iba a hacer las cosas de acuerdo a mi capacidad, lo que yo pudiera desarrollar. Y empecé. Por eso hoy yo se los digo, a muchos no les gustará, a mí eso no me interesa. Hablando como habla el mexicano, me vale madre que no le guste, pero yo soy un hombre feliz. Yo soy un hombre que vivo en paz, tranquilo. Fíjense, soy tan feliz que yo no llego a una cafetería, pido mi café, mi capuchino y me estoy 4 horas tranquilo, disfrutando, viendo pasar gente y todo eso. De repente aparece uno, ¿qué hombre padre? ¿Qué anda haciendo? Por aquí. Y tomando mi capuchino, porque yo no tengo que estar pensando mal, y que el grupo y que los compañeros, y que esto es puta madre, y que no sé qué. Alcohólicos Anónimos es como la iglesia. Allí no están las mejores personas. Allá en la iglesia estamos puros cabrones. En Alcohólicos Anónimos igual. Yo no sé de dónde sacan los veteranos de 30 años que entran al grupo caminando como profetas y se sientan como apóstol con la pierna cruzada. Y aquí de aquí se les nota lo culero. Dice un alcohólico, padre, ¿y usted cómo se considera? Pues culero también. Pues antes que otro me lo vaya a decir, pues yo me lo digo. Soy alcohólico. Porque todos en este mundo somos agnósticos, de alguna o de otra manera. Somos agnósticos en cuanto a la iglesia. Somos agnósticos en cuanto a Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es el agnosticismo? Porque el agnosticismo no se da solo en una sola cosa, se da en muchas cosas. En vez de los que se nombran muy religiosos son agnósticos en aplicar lo que escuchan, lo que aprenden. Nosotros los alcohólicos somos unos agnósticos de primera línea. Miren cuánta gente hay aquí. Pero aquí algunos, 2, 3 serán los que le van a poner ganas a 2, 3 palabras que digan, ay, esto, sí, en esto ando mal. De los demás no, seguimos siendo agnósticos. Y los escudamos que somos alcohólicos. No, es que yo estoy enfermo. Sí, cabrón, cuando te conviene. Cuando te conviene estás enfermo. Tantito le dan un servicio al cabrón y hasta cambia su manera de caminar. Tenemos que entender que la realidad siempre está aquí. Siempre. Y media vez nosotros no los metamos al terreno del entendimiento para poder evitar ciertas cosas, siempre los va a gustar ir de la mano de la irrealidad, por la chingada imaginación.
Vivimos siempre con esa imaginación falsa de que somos, de que vamos a hacer y que esto y que yo voy a cambiar, solo de pensamiento, pero en la práctica nada. Y aquí viene otro agnosticismo. El alcohólico quiere cambiar sin antes tener conocimiento. Nadie en este mundo ha podido entender, cambiar, si no conoce lo que va a cambiar. Imaginen ustedes, voy a poner los defectos de carácter. Vamos a ver. Y tiene que conocerlos. Porque si no, ¿dónde va a trabajar? Los defectos de carácter son estos. Ya olvidémoslo, eso que habla la Biblia y el cuarto paso. Bill lo dijo así: vamos a adoptar para no crear confusiones. Fíjense, pero no es que sean esos los defectos de carácter. Él los adoptó porque él no era teólogo, ni sociólogo, ni antropólogo. Entonces copió: vamos a adoptar. Adoptar es algo que traía de afuera, que no era de A. Los defectos de carácter ya reconocidos, para no crear confusiones. Pero los defectos de carácter, ninguno de esos es. Son estos: tímido, todos. Cobardes, todos. Escrupulosos, escépticos, vanidosos, altaneros, hipócritas y mentirosos. ¿No? Son los defectos de carácter. Y vienen los defectos de personalidad. Lo habla la glosa 301. Y como dice la glosa esa, está bien chingona. Dice la glosa 301. Aquellos alcohólicos que han perdido familia, trabajo, confiabilidad, credibilidad, confianza, poder y prestigio, es bueno que se hagan estas preguntas: ¿hasta dónde los defectos de personalidad volvieron inestable mi manera de vivir? Me dañaron en lo emocional y en lo económico y en lo social. Los defectos de personalidad, el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la prepotencia, el despotismo, son defectos de personalidad. Una persona soberbia no necesita hablar para que quede solo, con solo que se pare enfrente. Eso se lo explicó el negrólogo Foster Kennedy a Bill. Por eso Bill puso así, no dio una explicación grande. Cuando el Foster Kennedy le dijo: no, el soberbio Bill, el soberbio no necesita hablar para quedar solo, con solo que se pare, ya corrió la demás gente. Entonces puso Bill así, van a ver alcohólicos que dañan con su presencia, no digamos hablando, como muchos que hay aquí. ¿Ah?